Programación de aplicaciones en lenguaje PHP. Para construir aplicaciones en PHP vamos a utilizar lo que es el entorno de desarrollo llamado SAM, el cual tiene integrado o preinstalado lo que es el Apache, el PHP y el MySQL. Para verificar si el servidor está funcionando, voy a abrir lo que es el navegador y voy a colocar lo que es localhost. Y después de localhost voy a poner 2 puntos y el puerto sobre el cual está corriendo Apache. En este caso es el 81 y voy a hacer enter. Por defecto debe de cargar esta página que es la página de bienvenida de SAM. Los creadores de este proyecto pues han creado esta documentación para poder utilizar lo que es el SAM. Si esto no estuviese funcionando bien, pues estaría mostrando otra página. En este caso voy a probar con el puerto 8080 y en este caso pues no debería de encontrarme lo que es el servidor, ¿sí? En este caso si el servidor no está corriendo, aparecería algo similar a esto. Entonces lo que podemos hacer para verificar también si el servidor está funcionando pues es verificar en la flechita que aparece acá en la barra de tareas e identificar que acá esté el logo de lo que es SAM. Si no está, pues solo podemos hacer doble clic sobre la aplicación, el acceso directo, y se va a abrir lo que es el panel de control de SAM. Acá podemos ver, acá debe de estar en verdecito lo que es Apache y MySQL, y acá en los botoncitos debe de decir stop en ambos, y esto quiere decir que está iniciado. Y acá podemos ver que el puerto es el 81 para Apache y para MySQL pues es el 3306. Esto es importante saberlo porque más adelante lo vamos a ocupar. Esta ventanita que está acá pues no es necesario abrirla. Como lo decíamos anteriormente, acá si nosotros ponemos acá lo que es localhost 2 puntos, en este caso 81, y si me muestra la página de bienvenida de SAM, es que el servidor está funcionando, entonces no necesito esta ventanita. Pero para verificar puedo venir y abrir esta ventana y no pasa nada. Algo importante de acá es que tiene dos botones, uno por ejemplo el admin de Apache y el admin de MySQL. El admin de Apache pues lo que hace es, si yo hago clic acá, me va a abrir lo que es nuevamente la ruta por defecto, o sea, localhost 2 puntos, el puerto 81 y por defecto una dirección que hace referencia a una carpeta que se llama dashboard. Entonces eso está configurado para que inicie esta página. Luego está lo que es el botón admin pero de MySQL. Si yo hago clic acá, lo que me va a abrir es la administración pero para MySQL. En este caso ya no es el servidor Apache, sino que MySQL. Y tiene una herramienta que se llama phpMyAdmin, que nos va a servir para construir nuestras bases de datos. Acá muy importante, si a la hora de instalar el SAM le pusieron contraseña a lo que es MySQL, pues nos va a solicitar esa contraseña. En dado caso no le hayamos colocado una contraseña, pues debe de iniciar sesión automáticamente sin pedir credenciales. Entonces vamos a esperar que inicie lo que es el phpMyAdmin y acá vamos a ver lo que es la administración de MySQL. Acá si se fijan ya inició directamente sin pedir contraseña y usuario. De acá, de esta administración, voy a irme directamente donde dice cuentas de usuario, ¿sí? Voy a hacer clic donde dice cuentas de usuario y lo único que voy a verificar es cómo se llama el usuario actual y si tiene contraseña. Entonces, por acá puedo ver que el nombre del usuario se llama root, importante, porque esto lo vamos a utilizar cuando ya estemos programando, y luego el nombre del servidor es localhost. Y acá podemos ver que contraseña pues no tiene, ninguno de los usuarios tiene contraseña. Entonces cuando estemos creando una cadena de conexión, vamos a recordar que acá no hay una contraseña. Si acá dijera sí, entonces debería de aparecer lo que es la contraseña, pero en este caso no tiene. Entonces
Hay que recordar que el nombre de usuario que está por defecto es root y el nombre de usuario del servidor es localhost y que no posee contraseña. Eso es lo único que vamos a ver de acá por el momento. Y voy a regresar acá. También me dice que el servidor es el 127.0.0.1 y esto hace referencia pues a lo que es localhost, y creo que lo vamos a tener muy en cuenta. En dado caso estemos creando la conexión y nos dé error, podemos probar ya sea con localhost o con esta dirección que está acá. Entonces esas son las dos formas de administración que tiene lo que es el SAM. Ahora bien, esta ventanita de acá la voy a cerrar y puede seguir funcionando esto de acá sin ningún problema. Así que esa ventana pues no es necesario que esté abierta. Ahora bien, recordar que los archivos, todos nuestros archivos o nuestro proyecto, nosotros los vamos a colocar en lo que es la carpeta del servidor, en este caso Apache. Entonces me voy a ir al disco local C, que es donde está instalado el SAM. Voy a hacer doble clic y voy a ir directamente a la carpeta que se llama htdocs. En esta carpeta están almacenados todos los proyectos que van a correr sobre el servidor Apache. Acá podemos ver lo que es la carpeta dashboard, ¿sí? La que se iniciaba al principio acá, y dentro debe de haber un archivo que se llama index. Si yo abro la carpeta dashboard, debo de encontrar un archivo que se llama index. Acá está el archivo. Cuando estamos en los servidores, generalmente los servidores detectan que si hay un archivo index.html o .php o .asp, ese archivo se va a ejecutar sin necesidad de colocar el nombre. En este caso, se está ejecutando esto que vemos acá. Todo este contenido está dentro del archivo que se llama index.html en este caso. Así que yo pude haber puesto dashboard barra y después index.html. Y si se fijan, pues no pasa nada diferente porque es el archivo que estaba corriendo anteriormente. Así que si solo ponemos el nombre de nuestra carpeta y si hay un archivo que se llama index con cualquier extensión de aplicaciones web, entonces se va a ejecutar sin necesidad de colocar este nombre. Entonces eso está configurado en el servidor por defecto. Ahora bien, si se dan cuenta por acá, hay otros archivos como este hop2, y si yo quiero ejecutar esa página directamente, pues debo de colocar el nombre de la carpeta y seguido de barra el nombre del archivo, punto, en este caso HTML. Voy a hacer enter y me debe de llevar directamente a esa página, y acá podemos ver el contenido de la página hop2. Vean, entonces cada vez que nosotros queramos ejecutar una aplicación dentro de nuestra carpeta de htdocs, debemos de colocar siempre lo que es localhost, dos puntos, el puerto sobre el que corre el servidor. En este caso puede ser 81, puede ser 8080 o simplemente 80, pero en este caso está configurado como el puerto 81. Después colocamos barra y vamos a colocar lo que es el nombre de nuestra carpeta donde está nuestro proyecto, o bien el nombre de un archivo que nosotros queramos ejecutar. Si yo voy a la carpeta htdocs, puedo ver que aquí hay un archivo que se llama application. Entonces yo voy a ir a ejecutar este archivo desde el localhost. Entonces este htdocs podemos decir básicamente que es esto de acá, ¿sí? La raíz. Entonces, pero yo quiero que dentro de esa carpeta htdocs hay un archivo que se llama application.html y lo quiero ejecutar. Entonces voy a poner el nombre del archivo más la extensión y voy a hacer enter, ¿sí? Y acá pues me va a mostrar lo que es información de Apache, ¿sí? Ahora bien, si yo quiero ejecutar un proyecto que está dentro de una carpeta, pues entonces voy a poner el nombre de la carpeta, en este caso dashboard, y como tiene un archivo index, pues se va a ejecutar directamente sin necesidad de colocarlo.
eso es cómo funciona Apache. Ahora bien, otra cosa que vamos a ver acá es el archivo o la página que se llama acá PHP Info. Vamos a hacer clic acá en PHP Info. Esta página contiene información y nos dice todo acerca de la versión de PHP. En este caso nos dice que está instalado la versión 7.4.11 de PHP. De esta página lo único que vamos a verificar es buscar que esté habilitado una extensión de PHP. Para eso vamos a hacer, presionamos control F, ¿sí? Y vamos a buscar una extensión que se llama PDO, ¿sí? PDO, si nosotros escribimos PDO, acá donde dice API Extension, debe de estar habilitado PDO-MySQL, ¿sí? Que va a ser el proveedor de conexión o en este caso el módulo que me va a permitir conectarme a una base de datos de MySQL. En este caso, si escribimos PDO-MySQL, pues me lleva directamente y acá me dice que es un driver para MySQL. Y acá está la versión que es la 7.4.11 para PHP. Entonces debe estar enable. Si no está esta extensión habilitada, pues debemos de habilitarlo y eso se hace en el control panel de SAM. En ese caso, si no lo tienen, pues se pueden poner en contacto con su docente y ellos les darán las indicaciones de cómo habilitar lo que es esa extensión. Pero si tienen SAM, esa extensión debe estar habilitada por defecto, así que no habría ningún problema. Eso es básicamente lo que necesitamos saber. Ahora bien, cada vez que vayamos a crear un proyecto, pues primero debemos crear nosotros una carpeta directamente en htdocs, ¿sí? Y acá pues vamos a tener todos nuestros proyectos. Acá podemos ver que está el proyecto dashboard, ejercicios, IMG, prueba, acá está otro que se llama SAM y todo eso. Entonces estos son proyectos que se ejecutan directamente en el servidor Apache. Entonces debemos de mantener eso, que nuestra carpeta o nuestra ruta donde tenemos nuestros archivos es en la carpeta htdocs de SAM. Luego voy a cerrar esto porque solo necesitamos eso. Y ahora otra de las cosas es que en este video van a estar viendo que yo directamente voy a estarme colocando en esta ruta que se llama servidor web /www porque es diferente de SAM, ¿sí? Pero esta carpeta que se llama www hace referencia a la carpeta que tenemos en SAM, pero que se llama diferente. En este caso se llama htdocs, ¿sí? Si se fijan, me voy a SAM y acá está la carpeta que se llama htdocs. Entonces sus proyectos van a estar acá y el ejemplo pues yo lo voy a estar haciendo acá porque yo no tengo SAM, sino que tengo el servidor configurado a partir de archivos independientes. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Y otra cosa es que yo voy a utilizar lo que es HeidiSQL. Podemos hacer una búsqueda HeidiSQL. Esto no es necesario, ustedes tienen PHPMyAdmin. Yo voy a utilizar HeidiSQL. Lo pueden descargar de acá. Ponemos HeidiSQL, la primera opción, hacemos clic y nos va a llevar a esta página. Acá en descarga vamos a buscar la versión que se llama portable. Si dice portable es para 32 bits y portable-64 pues es para 64 bits. Hacemos clic y lo que va a hacer es cerramos esta publicidad y va a descargar lo que es un instalador para ejecutar lo que es HeidiSQL, que es lo que yo voy a estar utilizando. En este caso yo tengo acá ya colocado mi HeidiSQL, entonces yo lo puedo iniciar después de haberlo descomprimido. Busco un archivo que se llama heidisql.exe, hago doble clic y me va a abrir una ventanita en la cual me va a permitir crear una conexión. Le damos clic donde dice nueva y acá nos va a pedir un nombre. En este caso le voy a poner módulo
PHP. Voy a hacer enter y listo, se ha guardado esta conexión. Debemos de decirle la dirección donde se conecta y pues para MySQL siempre va a ser 127.0.0.1. El usuario es, debemos de colocarlo, en este caso es root, y le colocamos la contraseña, en este caso no tiene, y siempre recordar que el puerto es 3306. Luego vamos a darle clic en abrir y va a abrir esta ventanita. En este caso vamos a tener a este lado de acá todas las bases de datos, y con esta herramienta es la que vamos a estar trabajando, y básicamente es lo mismo que tener en este lado de acá lo que es el PHP Entonces con el tutorial anterior ustedes estaban viendo cómo crear bases de datos en PHP entonces no van a tener ningún problema, ya que es básicamente lo mismo del tutorial lo que vamos a hacer acá. Para comenzar a crear la aplicación en PHP, lo primero que vamos a hacer es crear la estructura de nuestro proyecto. Para eso vamos a irnos a la carpeta del servidor. Bueno, en este caso yo me voy a ir al disco local C y voy a buscar donde está mi servidor y la carpeta que contiene los archivos del servidor. En el caso de ustedes puede ser sam barra htdoc. Entonces ahí ustedes van a colocar los archivos. En este caso voy a crear una carpeta acá, y a esta carpeta le voy a poner como nombre SFE, por ejemplo. Vamos a hacer un proyecto de SFE, y a este proyecto dentro le vamos a colocar unas subcarpetas. La primera carpeta que vamos a crear es donde va a estar toda la lógica de nuestra aplicación. Entonces a esta carpeta le vamos a llamar app, y vamos a crear otra carpeta en la cual vamos a tener todos los archivos, ya sea CSS, JavaScript, imágenes y cualquier otro contenido que sea compartido entre las páginas. Entonces vamos a colocar una carpeta y la vamos a llamar asset, y esta carpeta va a contener todo ese tipo de archivos. Luego voy a crear acá otra carpeta, y a esta carpeta le voy a llamar function, y la cual va a tener lo que son los accesos a los servicios que van a consumir la lógica de nuestra aplicación. Entonces acá function, y damos enter y se crea la carpeta. Luego vamos a crear una carpeta que se llama page, que es donde van a estar todas las páginas de nuestra aplicación, o sea, todas las páginas dinámicas que tenga nuestra app. En este caso pues van a estar en esta carpeta. Luego voy a crear una nueva carpeta, y a esta carpeta le voy a llamar provider, que es lo que vamos a tener nosotros como manejador de conexiones a la base de datos. Entonces acá voy a poner provider. Y listo, ya tenemos una estructura general de nuestro proyecto. Ahora bien, en la carpeta app vamos a crear otra serie de carpetas, ya que vamos a hacer uso de el patrón llamado repositorio. Este patrón es muy famoso en programación, así que lo vamos a utilizar acá. Para eso el patrón tenemos que definir nosotros acá en esta carpeta app cómo va a estar distribuido. Entonces este patrón maneja lo que son los modelos. Entonces acá le vamos a poner a una carpeta que se llame models. Dentro también va a estar otra carpeta que se va a llamar repositorios en inglés, y vamos a tener otra carpeta que se llame service. Repositories, sí. Entonces vamos a tener prácticamente esta carpeta. Entonces si nosotros regresamos a cuando trabajamos .NET con capas, pues nosotros teníamos una capa que se llamaba entidades, acá se llama models. Teníamos una capa que se llamaba acceso a datos o DAL, aquí se llama repositories, y teníamos una capa que se llamaba BL, y acá se llama service. Entonces acá vamos a tener toda esa lógica para poder hacer funcionar nuestra aplicación. Entonces vamos a tener
esta estructura. Ahora voy a abrir lo que es el Visual Studio Code, y acá lo que voy a hacer es anclar lo que es mi carpeta para poder comenzar a crear mis archivos que voy a necesitar. Entonces hacemos clic en Visual Studio Code, esperamos a que inicie el Visual, y lo que vamos a hacer pues es anclar lo que es nuestra carpeta. Entonces nos vamos acá en Explorer, en esta parte de acá, y acá dice Open Folder. Puede ser acá, o si no nos vamos en archivo y acá donde dice Open Folder es lo mismo. Entonces acá doy clic en Open Folder, y acá lo que voy a hacer es pues buscar la ruta donde está la carpeta del servidor. En este caso se llama servidor web. Le voy a dar doble clic, la carpeta se llama www y la carpeta principal del proyecto se llama sv. Entonces voy a darle clic en seleccionar. Tiene que estar seleccionada acá la carpeta y después clic en seleccionar carpeta. Hacemos clic y ahora pues ya va a estar anclada nuestra carpeta al Visual Studio Code. Cerramos esta ventana de acá y bien, ya tenemos la estructura de nuestras carpetas. Ahora lo que necesitamos es crear los siguientes archivos. En la carpeta raíz que se llama sv, vean acá, voy a crear un archivo de inicio y este se va a llamar index.php. Luego voy a crear otro archivo que se llama session.php, ¿sí? El index pues va a ser la pantalla principal de la aplicación, puede ser la pantalla donde se encuentre el formulario de acceso, o sea, el formulario de login. Y sesión va a ser donde va a ocurrir toda la interacción de la aplicación, o sea, todos los procesos se van a realizar justamente en este archivo llamado session.php. Ahora vamos a comenzar a crear quizás un pequeño código para hacer funcionar esto que tenemos acá y ver cómo está quedando en nuestro navegador web. Entonces en nuestro archivo index vamos a crear el siguiente código HTML. Siempre estamos trabajando con HTML5, entonces colocamos el doctype HTML. En etiqueta HTML, en el atributo len, vamos a colocar español, siempre que sea UTF-8 como charset para caracteres. El viewport lo vamos a dejar porque más adelante vamos a hacer que la aplicación pues sea adaptable. Y acá le voy a poner un título principal y acá le voy a poner bienvenido, y acá por ejemplo app.sv, así, bienvenidos. Y en el body lo que voy a colocar es un formulario. En este formulario vamos a poner un div, y en este div voy a poner por ejemplo un label, y a este label le voy a decir, le voy a borrar esto, que pida por ejemplo nombre de usuario, y voy a poner un input para más adelante colocar lo que sería pues el valor del nombre de usuario. Voy a crear nuevamente esto para pedir lo que sería la contraseña. Entonces acá voy a poner clave y listo. Ahora acá lo que voy a poner es un botón. Puedo poner lo siguiente, un botón, y acá le voy a poner por ejemplo entrar o iniciar. El tipo, hay que definirle el tipo, type, y que sea submit, ¿sí? ¿Por qué submit? Porque vamos a hacer un envío de este formulario. Este formulario lo vamos a enviar, entonces por eso vamos a utilizar submit para no usar JavaScript y hacer el envío de la petición. Entonces en el action, en el atributo action del formulario, le vamos a decir hacia dónde nos va a redireccionar. Acá le vamos a decir que cuando se haga submit o se dé clic en el botón iniciar, pues que nos envíe directamente a lo que sería
el archivo llamado session.php, ¿sí? Acá. Ahora bien, acá hay que tener en cuenta, más adelante lo vamos a ver más a detalle, las direcciones o el acceso a los archivos. En este caso, como vemos jerarquía de carpeta, la carpeta es la carpeta raíz que contiene todas estas carpetas. Y en jerarquía, pues todos estos archivos, las carpetas y y los archivos de PHP pues están en la misma raíz, entonces acceder a ellos es simplemente colocar el nombre más la extensión. Más adelante vamos a ver cómo cambiar cuando hay, en este caso, archivos dentro de estas carpetas. Ahora bien, para probar voy a poner acá en el session, voy a poner por ejemplo un H1 y voy a poner bienvenido. Voy a guardar. Ahora voy a ir a mi navegador, puede ser cualquier navegador, y en el navegador voy a poner lo que sería el localhost, ¿sí? Y acá voy a poner 2.80.80 barra el nombre de la carpeta. Acá el nombre de la carpeta pues puede ser minúscula, no pasa nada, o la puedo poner en mayúscula, que igualmente no pasa nada. Voy a poner solo el nombre de la carpeta porque dentro de la carpeta acá tengo lo que es el archivo index, ¿sí? Este archivo index va a cargar sin necesidad de que yo ponga el nombre. Entonces voy a poner el nombre de la carpeta y voy a dar enter. En el caso de ustedes tienen que tener cuidado. Ponemos localhost, después el puerto, ¿verdad? Ustedes ya saben cuál es el puerto de su servidor, si es el 80, el 81 o el 8080. Voy a dar enter y debe de cargarme lo que está en el archivo index, que básicamente pues es este formulario que está solicitando un nombre de usuario y una clave y tiene un botón. Ahora yo me voy a venir acá y por el momento no está pidiendo realizar alguna acción, solamente está de adorno el formulario, pero más adelante lo vamos a utilizar. Entonces si yo hago clic en el botón iniciar, se va a hacer un submit y va a ser un envío del formulario. Entonces voy a hacer clic en iniciar y vean, me ha enviado a la página que se llama, o al archivo que se llama session.php. Entonces ahorita estamos funcionando bien hasta el momento. Ahora lo que vamos a hacer es crear lo que sería una pequeña base de datos para trabajar este proyecto. Yo para usar MySQL voy a utilizar, como les decía, lo que es Heidi SQL, ¿sí? Heidi SQL me permite administrar bases de datos en MySQL. Entonces yo tengo acá mi conexión y puedo ver todas mis bases de datos, igual que en PHPMyAdmin. Ustedes van a hacer lo mismo, solo que en PHPMyAdmin. Entonces yo vengo acá y voy a crear una base de datos. Ustedes, según el tutorial que ya realizaron, pues ya saben cómo crear una base de datos. A la base de datos le vamos a poner de nombre control usuarios, ¿sí? Control de usuarios. Entonces esta pequeña aplicación que vamos a crear, vamos a aprender cómo manejar usuarios en una aplicación. Y sobre esta base de datos pues ustedes pueden crear sus propias tablas y ya puedan ir creando la aplicación que tenga un control de usuarios. Colocamos el nombre de la base de datos y damos clic en aceptar. Como les decía, ustedes en PHPMyAdmin ya saben cómo se crea una base de datos. Entonces ahora sobre la base de datos creada, en este caso control usuarios, vamos a crear lo que son las tablas. Yo voy a dar clic derecho acá y voy a dar clic en nuevo, y ahora le voy a decir que voy a crear una tabla. Todos estos pasos ustedes los deben de hacer en PHPMyAdmin. Ahora bien, si ustedes quieren descargarse el Heidi SQL, pues pueden hacerlo, no hay ningún problema. Entonces la primera tabla que vamos a crear se llama empleados, y esta pequeña tabla va a tener ciertos campos. Acá abajito vamos a agregar los campos.
voy a tener una columna o un campo que se llame ID, que va a ser del tipo entero, vean, in, por el momento. Igual puede ser begin, acá lo tenemos, ¿sí? Pero por el momento pues va a ser in. La longitud pues del link le puedo poner acá una longitud de, por ejemplo, 11. Le voy a decir que sea el valor predeterminado acá, ¿sí? Por ser ID y que luego lo vamos a convertir en llave primaria, le vamos a decir que sea auto incrementable, ¿sí? Acá le voy a dar a aceptar. Ustedes ya saben cómo hacerlo en PHP-MyAdmin. Ahora voy a asignar este campo como llave primaria. Entonces doy clic derecho y me voy donde dice crear nuevo índice y le pongo que primario, ¿sí? Lo mismo ustedes harán en PHP-MyAdmin. Ahora ya creé mi llave primaria, es autoincrementable, ¿sí? Le di una longitud de 11. Ahora voy a crear lo que es otro campo o columna y este se va a llamar nombres. Va a ser varchar, ¿sí? Y de longitud pues le voy a dejar 50, está bien. Y acá en valor predeterminado pues le voy a quitar para que no tengas valor predeterminado, aceptar. Y listo, ahora puedo seguir agregando campos, ¿sí? Y le voy a poner apellidos, varchar 50, le voy a dejar 50 aunque es demasiado, pero está bien. Voy a agregar también otra columna y esta se va a llamar correo, y en correo pues también le voy a dejar 50. Siempre va a ser del tipo varchar. Voy a agregar ahora otra columna y voy a ponerle teléfono. Siempre va a ser varchar. La longitud acá sí le voy a cambiar y le voy a poner 8. Y por último voy a agregar un campo que se llame fecha registro, y va a ser del tipo date. Por acá ponemos date, ¿sí? Y listo. Ahora puedo darle clic en guardar y acá puedo ver que se ha creado mi tabla. Ahora voy a crear otra nueva tabla y esta tabla se va a llamar roles, ¿sí? Voy a crear una llave primaria ID del tipo entero y siempre de longitud 11 y que sea autoincrementable. Voy a dar a aceptar acá. Va a tener una columna que se va a llamar nombre rol. Va a ser del tipo varchar y de longitud le voy a poner 50. Le voy a dejar los 50, está bien. Después otra columna y esta columna pues le voy a poner fecha registro. Va a ser del tipo date y listo. Ahora acá le pongo que sea llave primaria por ser el ID y listo. Voy a darle clic en guardar y ya tengo dos tablas. Y por último voy a crear acá una nueva tabla y a esta tabla le voy a llamar usuarios, ¿sí? Y le voy a poner su llave principal, ID de tipo entero, longitud 11 y también le voy a poner que sea autoincrementable. Voy a dar a aceptar y listo. Ahora vamos a agregar lo que sería una nueva columna o campo y a este le voy a poner de nombre ID role, ¿sí? Va a ser in. De igual manera, cuando son llaves foráneas, recordar que el tipo de dato que colocamos acá es el tipo de dato que se le colocó en la llave primaria de su tabla, ¿verdad? Entonces, igual la longitud. En este caso, pues no va a ser auto increment ni nada de eso, sino que sin valor predeterminado. Voy a aceptar. Luego creamos otra columna acá
y ahora vamos a poner el ID empleado. De igual manera verificamos el tipo de datos que sea igual como está en su llave primaria y sin valor predeterminado. Agregamos otro campo y le voy a poner en el nombre usuario de tipo parcha y 50 de longitud está bien. Voy a agregar ahora otra columna. Este le voy a poner clave que sea parchar, y a este parchar sí le voy a poner una longitud de 255. ¿Por qué 255? Porque en esta clave más adelante veremos cómo encriptarlo para que sea secreta la clave que se guarde. Y por último voy a poner una columna a la cual le voy a llamar fecha registro. Siempre el tipo date, y este tipo date también lo podemos reemplazar por el timestamp, que puede funcionar, pero vamos a utilizar el tipo date. Ahora voy a asignarle que este va a ser mi llave primaria, ¿sí? Es autoincrementable, es mi llave primaria. Ahora voy a relacionar esta y esta llave foránea con su respectiva tabla. Entonces me voy a ir acá donde dice llaves foráneas y voy a dar clic donde dice agregar. Creo la primera llave foránea y voy a seleccionar una columna, ¿sí? La que quiero relacionar. En este caso es ID role. Y la tabla de referencia, pues la tabla se llama roles. Y la columna con la que está haciendo referencia es la llave primaria de la tabla roles. Entonces la voy a seleccionar y listo. Ahora voy a agregar otra llave foránea, y esta llave foránea pues va a ser para el ID empleado, ¿sí? Lo voy a seleccionar. Voy a seleccionar la tabla, en este caso se llama empleados, y pues de igual manera el ID. Voy a hacer acá y lo selecciono y listo. Ahora ya tengo relacionadas mis tablas. Voy a dar clic en guardar y listo. Ahora tengo mi tabla usuarios, roles y empleados. Entonces ya puedo comenzar a trabajar. Para crear la base de datos en phpMyAdmin, hacemos clic donde dice nueva y nos va a llevar a la parte de base de datos. Entonces acá ponemos el nombre de la base de datos, en este caso le vamos a poner control usuarios. Luego vamos a hacer clic donde dice crear y esperamos a que se ejecuten los comandos y se cree lo que es la base de datos. Acá la tenemos, control usuarios. Luego nos dice que debemos de crear unas tablas. Por acá dice que no se han encontrado tablas en la base de datos. Entonces acá vamos a crear una primera tabla a la cual le vamos a llamar empleados. Luego en las columnas parece que la tabla esta tenía 6 columnas. Entonces vamos a poner acá 6 para que nos cree 6 espacios para crear nuestras columnas. Vamos a dar clic en continuar. Y ahora vamos a empezar a crear los nombres de las columnas. Acá voy a poner ID del tipo int y luego voy a buscar la parte donde se pone como auto incrementable. Entonces acá donde dice A-I es de auto increment, le damos chequecito y básicamente al hacer clic esta columna se va a convertir en llave primaria. Ahora continuamos y a esta le vamos a poner nombres. Acá le ponemos nombre, va a ser del tipo varchar. Le vamos a colocar en la longitud 50. Acá en el ID de igual manera le vamos a colocar 11, ¿sí? Acá. Luego para el tipo varchar solamente hacemos esto. Ahora vamos a poner apellidos y de igual manera va a ser varchar, va a ser de 50 y listo. Ahora después de apellidos vamos a colocar lo que es el correo. El correo siempre va a ser varchar y lo vamos a colocar siempre de 50.
Después ponemos lo que sería el teléfono. Lo vamos a poner como varchar, ¿sí? Puede ser int. En este caso lo vamos a poner varchar. Y le vamos a poner el valor de 8 a la longitud. Luego vamos a crear lo que es la fecha de registro y va a ser del tipo date. Vamos a buscar el tipo date. Acá está. Y listo. Entonces ya tenemos los nombres de nuestra columna. Si queremos seguir agregando más columnas, acá le ponemos la cantidad y damos clic en continuar. Pero por el momento son suficientes y damos clic donde dice guardar. Al hacer clic en guardar va a generarse lo que es nuestra tabla que se llama empleados. Y acá la podemos ver. Luego nos muestra lo que es la estructura de nuestra tabla. Acá están todas las columnas. Ahora bien, voy a crear una nueva tabla. Ahora voy a dar clic donde dice nueva, pero dentro de control usuario. Esto me va a enviar a la opción de crear una nueva tabla. Entonces hago clic acá en nueva y ahora lo que voy a hacer pues es crear otra tabla. Le voy a poner de nombre roles. Y en este caso voy a poner acá el ID, va a ser int y va a ser la longitud 11 y lo vamos a poner como auto incrementable. Hacemos clic y se va a colocar como llave primaria. Ahora vamos a agregar una nueva columna a la cual le vamos a llamar nombre rol. Va a ser del tipo varchar y con una longitud de 50. Por último le vamos a poner una nueva columna que se llame fecha registro, que va a ser del tipo date. Lo vamos a buscar tipo date y listo. Entonces colocamos acá. Esta columna pues va a quedar vacía y no la vamos a ocupar porque solo va a tener 3 columnas. Entonces la tabla se llama roles y tiene estas columnas. Ahora hacemos clic donde dice guardar y listo. Tiene que crearse lo que es nuestra tabla de roles. Ahora voy a crear nuevamente otra tabla y a esta tabla pues le voy a poner acá siempre en control usuarios la base de datos dentro donde dice nueva y voy a crear la tabla de usuarios. Acá voy a poner el nombre de la tabla usuarios y voy a comenzar. Pongo el ID de tipo int, la longitud es 11, lo voy a poner auto incrementable y voy a hacer clic acá en el AI y básicamente se convierte en llave primaria. Ahora voy a poner la columna para mi tabla de usuarios a la cual le voy a llamar ID role, ¿sí? Del tipo int y va a ser de longitud 11. Ojo, este tipo de dato que está acá es el mismo que está en la tabla con la que se va a relacionar y la longitud debe ser la misma. Luego voy a poner el ID de empleado que también se va a relacionar con usuarios, era del tipo int, la llave primaria y siempre de longitud 11. Luego voy a colocar lo que es el nombre de usuario del tipo varchar y le voy a poner una longitud de 50. Acá me hace falta un espacio, bueno, me hace falta, quiero ver, 2 espacios, uno para la clave y la fecha. Entonces acá le voy a decir que quiero agregarle 2 columnas más. Voy a hacer clic acá y luego en continuar. Ahora que me genere 2 espacios más, voy a poner acá lo que sería el espacio para el nombre de la clave. Bueno, el nombre de la columna que se va a llamar clave va a ser del tipo varchar y va a tener una longitud de 255. ¿Qué va a ser? ¿Por qué 255? Pues porque va a ser autoincrementable y perdón, va a ser encriptada y necesita pues un espacio considerable para los caracteres que se van a generar. Entonces por eso 255, que es la longitud máxima del varchar. Luego voy a poner la última columna que se va a llamar fecha registro y va a ser del tipo date. Ahora, listo. Luego la voy a relacionar lo que sería ID rol y la de ID empleado con sus respectivas tablas. Ahora voy a hacer clic en guardar y debe de crearme mi tabla de usuarios.
Ahora puedo ver acá la estructura de mi tabla y voy a hacer clic acá en control usuarios para que me lleve básicamente a ver mis tablas, ¿sí? Puedo ver que tengo empleados, roles y usuarios. Entonces ahora lo que voy a hacer es que a usuarios le voy a dar clic y voy a relacionar las columnas con llave foránea. Entonces voy a irme a la parte de estructura. Ojo, estoy en la tabla que se llama usuarios. Acá dice que estoy en la base de datos control usuarios y la tabla usuarios. Entonces ahora lo que voy a hacer es que me voy a ir a la parte donde dice vista de relaciones. Voy a hacer clic acá y acá voy a crear dos restricciones, ¿sí? Lo que serían dos llaves foráneas. Le voy a poner a una foreign key 1 y a la otra fk o foreign key 2. A la primera pues voy a seleccionar la columna y la columna es id role. La base de datos pues es control usuarios y voy a seleccionar la tabla roles y automáticamente debe aparecer id, que sería la llave primaria de la tabla roles. Con la segunda voy a crear acá, le digo que va a ser la columna id empleado. Luego voy a seleccionar la base de datos, siempre control usuarios, y después voy a seleccionar lo que sería la tabla, en este caso es empleados. Y por último acá automáticamente se va a seleccionar id, ¿sí? Este id es de la tabla empleado, llave primaria, y aquí va a ser llave foránea. Entonces luego lo único que tengo que hacer pues es dar clic acá donde dice guardar. Ahora voy a esperar a que genere el código. Si se fijan, por acá dice que ha modificado la tabla usuarios, le ha agregado una restricción y ha creado una llave foránea. Vean, y de la tabla, de la columna id role de nuestra tabla usuarios, y hace referencia a la tabla roles y a la columna id. Listo, entonces acá ya tenemos lo que son nuestras relaciones hechas. Por acá podemos ver las llaves, ¿sí? Tenemos la primaria, la foránea 1, foránea 2, y acá podemos ver cómo es que están relacionadas. Listo, entonces ya tenemos creada nuestra base de datos que se llama control usuario.